Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el tema de Constantino, el culto imperial y el cristianismo. Sabes que hay una corriente de protestantes que como quieren separarse de Roma, ¿no? Bueno, ahora todos son lo mismo, ¿no? Pero ellos buscan separarse de Roma, entonces buscan legitimar eso, entonces hacen creer que Constantino creó el cristianismo como una religión del Estado, lo cual es, pues, está jalado de los pelos, ¿no? Es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablan así, están tapando una verdad. Cuando dicen esa mentira, tapan una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que los verdaderos reyes, los reyes de Europa, han creado sus propios cristianismos, que son falsos cristianismos, ¿no? Son cristianismos llenos de puro boquismo, puro izquierdismo degenerado. Los reyes tienen sus propias religiones, son los papas de sus iglesias luteranas, de sus iglesias anglicanas, de sus iglesias estatales. Eso es lo que pasa ahora. Pero estos protestantes que critican esto dicen que Constantino creó el catolicismo y todo eso. Esos protestantes tapan lo otro, ¿no? O sea, a través de la mentira, diciendo, entiendo que Constantino crea el catolicismo, tapan que los reyes actuales, las monarquías reinantes, tienen sus propias religiones disfrazadas de cristianismo. ¿Por qué? Porque esas religiones están llenas de masonería, igual que muchos sectores protestantes, llenas de masonería. ¿Mm? Y la Iglesia Católica también tiene infiltrados masones. O sea, yo paso por la iglesia San Vicente de Paúl de Surquillo y veo pues ahí un dibujito de jóvenes, así un afiche de los jóvenes católicos de la iglesia, de la parroquia, y en el afiche veo el símbolo de cornuto, así, cheverenga, ¿no? El símbolo del cornuto. Eso es lo que veo. Y los curas no hacen nada, porque también son de lo mismo, ¿entiendes? Pero aún así, si se proclaman abiertamente masones, son excomulgados. Todo católico es excomulgado. Sin embargo, no hay esa restricción en las demás iglesias. ¿Sí? Entonces, hay esto, ¿no? De que ¿quién creó que Constantino creó? No, mentira. Él no creó el catolicismo, no creó nada de eso, ¿no? No, él simplemente era un político, pero no creó eso. Eso ya estaba. La iglesia cristiana ya ya existía, ya existía, ¿no? Y católico significa universal. Eso, eso significa universal. La iglesia universal, así se llama, la iglesia universal. Porque si se dice católicos en esos idiomas antiguos. Ah, sí. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Las iglesias europeas que tienen como jefes a los monarcas europeos son falsas iglesias cristianas, al servicio de estos gobernantes. Ya hemos visto el tema del foro de Davos, la sacerdotisa del foro de Davos, una sacerdotisa de una iglesia estatal monárquica que ayuda al foro de Davos, a los Illuminatis, esas familias Illuminatis, a darles ideas. Ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política. Ahora vamos a hablar de esto, de la carta de Constantino al culto imperial, ¿no? Vamos a hablar de esto. Ya, bueno, con esta introducción empecemos a entrar en materia. Sucede que un hallazgo en Italia arroja luz sobre la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Aquí está. Bueno, estas son ruinas de un templo romano. Estas son ruinas. Eh, Estas ruinas se hallan en un municipio italiano llamado Spello. Ya está. Es un templo romano, allí en Italia. En Italia, aquí. Vamos a ver. Constantino I fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. Escribió en las décadas iniciales del siglo IV después de Cristo una carta a los habitantes de la localidad italiana de Spello, justamente de donde viene esta iglesia romana. Acá es una iglesia romana. Ya. Eres la iglesia, perdón, no, es una iglesia romana, un templo romano, perdón, es un templo romano, no es una iglesia católica, cristiana, no es una iglesia, es un templo romano. Y justamente Constantino I, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Este es un busto, creo que este busto está en Grecia o en Anatolia, en Grecia creo que está. Eh,
en la zona oriental. Y este otro busto de la derecha, el de la derecha es el busto de Constantino, su retrato, encontrado en Siria. Y el otro, este de acá, este está en otro sitio, está en Constantinopla, creo que por ahí está, por la zona de los Balcanes, ahí lo he encontrado. Ya, eso es el busto de Constantino, son dos. Parece que son hechas han sido capturadas en distintas edades de este emperador. Bueno, entonces este emperador escribió una carta a los habitantes de Spelum, donde está este templo. Este es un templo pagano, un templo pagano. Es una localidad italiana, Spelo. Eh, Está ubicada en un saliente de un monte llamado Subasio. Y en esa carta él les permite celebrar un festival religioso en su ciudad. ¿Para qué? Para evitar que tuviesen que completar su arduo viaje hasta otro asentamiento para participar en esas festividades. ¿Por qué? Porque esta es la era de los templos. Tenías que ir a tu templo más cercano para depositar ahí tu culto, tu óvulo, ¿no? O sea, tu tributo, tu pago se hacía en los templos más cercanos. Eso también hemos hablado aquí cuando hablamos de la ingeniería social en raíz de los templos, cómo se mezclaban unos dioses con otros, se creaba un dios híbrido de eso y se colocaba un templo, ¿no? O sea, creaban esos templos para que la gente pudiera ir ahí, ¿no? Sabían que en esa población había gente que adoraba a este dios y a este otro dios también, ¿no? A Zeus, a Serapio, ¿no? Serapio y a Júpiter, entonces hacían un Serapionis, ¿no? O sea, creaban un dios, un híbrido de eso, ¿no? Mezclaban esos dos dioses en uno solo y hacían un templo para eso, porque había gente que adoraba a esos dos dioses, entonces creaban un dios híbrido de eso. Entonces, esa era la ingeniería social de ese tiempo. Pues aquí le están diciendo que los de Espelo le están diciendo, los del pueblo de Espelo le están diciendo a Constantino, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que ir al festival religioso, pero eh, eso está en el otro pueblo y está cruzando varios valles. Pero acá tenemos ya nuestro propio templo. Podemos hacerlo acá. O sea, quiero ¿qué le están diciendo? Oficializa este templo para que este templo también pueda percibir los óvulos y también las celebraciones de ese día, para no tener que viajar tanto. Es como abrir una posta médica, así, ya no tienes que viajar al otro barrio para la posta, sino que la tienes en tu barrio. Ya, algo así era acá. Entonces, oficialízame este templo, ¿no? Entonces, Constantino les permite celebrar el festival religioso en su ciudad y evitar que tuviesen que hacer todo un viaje hasta la otra ciudad, hasta el otro asentamiento para participar en esas fiestas. Y Constantino le dice, la única premisa del gobernante fue que debían construir un templo dedicado a sus antepasados divinos, que es la familia Flavia, o sea, su dinastía de él. Un templo dedicado a sus antepasados en su dinastía, porque él pertenecía a la dinastía Flavia, que ya tenía como dos, tres generaciones atrás, ¿no? Constantino, ¿no? Entonces, creo que su abuelo había sido emperador, Constancio Cloro. Debe ser su abuelo, ese era emperador. De ese también hemos hablado aquí. Entonces, él está diciendo, haz un templo, ese templo tiene que estar dedicado a mis antepasados divinos, o sea, el culto imperial. Entonces, allí ya puedes dar ahí tu ofrenda, ¿no? En ese templo, pero tienes que hacerlo como te estoy diciendo, a mis antepasados divinos, que son los Flavios, y rendirles culto. Claro, que de divinos no tenían nada, ¿no? Solo que estaban en el poder y eso era suficiente para ser divinos, para ser un divino en ese tiempo. No te digo, de divinos no tenían nada, o sea, solamente era cuánto, era dos, tres generaciones atrás que estaban en el poder. Sabemos que ahí las dinastías se sucedían continuamente. Esta dinastía Flavia de Constantino después desaparece ya en el 390 y tantos. Una rama queda en Bizancio, una rama. Cuando ya se desaparece en el Imperio de Occidente, una rama de estos emperadores, de esta dinastía, queda en Bizancio y es reemplazada después por otra dinastía, creo que es la Isáurica, que era distinta, otra familia distinta. Pero justamente esta es la última familia, la última dinastía que gobierna el Imperio Romano, eh, tanto en Oriente como en Occidente. Es la última. Con esta dinastía se da, pues, el fin, se da la división del imperio en dos para nunca más volver a integrarse.
nuevamente. O sea, es con esta dinastía. Entonces, este escrito imperial fue descubierto en el siglo XVIII. Desde entonces, los arqueólogos han tratado de averiguar si los habitantes de Espelio, que está a unos 160 kilómetros al norte de Roma, era muy lejos ir a Roma a hacer la festividad, mejor lo hacemos en nuestro pequeño pueblito, ¿no? Así, claro, claro que nuestro pueblito es un poco más, es demasiado chico, ¿no? Es un pueblo chico en comparación a Roma. Pero es muy lejos y es muy difícil ir hasta allá, le dicen, ¿no? Entonces, mejor me oficializas este templo para que también puedas recibir los tributos a tu familia, que es la familia imperial. En otras palabras, en otras palabras, a ti, te llevas tú la plata. Ese es el templo al culto imperial. También había otros templos. El templo del culto de Apis, el templo al culto de Serapio. También hemos hablado de eso aquí en Radio Política, ¿no? También esos templos a los cultos, esos cultos, perdón, esos cultos a esos templos, ¿no? Pero este templo está dedicado a la familia de Constantino, o sea, él recibe la plata. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces, Spelo está a 160 kilómetros al norte de Roma. Construyeron entonces el templo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque han encontrado el templo acá. O sea, sí construyeron el templo tal como les dijo Constantino, para no tener que viajar tanto. El misterio al fin parece haber sido resuelto. Esta estructura se escondía bajo un moderno aparcamiento. Se han descubierto tres paredes de una estructura monumental que formaba parte de un templo romano de la época de Constantino el Grande. Se fecha en el siglo IV después de Cristo y sería una adición notable al paisaje de este rincón de Italia. Y con esto se va a comprender mejor la ciudad antigua, la sociedad urbana del Imperio Romano tardío, porque muestra las continuidades entre el mundo pagano clásico y el cristianismo primitivo, habitualmente borrosas y borradas de las narrativas históricas tradicionales. O sea, aquí está documentada esa parte, que ha sido borrada. O sea, tú sabes que el Ministerio de la Verdad siempre ha estado. Esas narrativas, pues, históricas tradicionales han borrado esa parte de la transición del paganismo al cristianismo. Y justamente aquí han encontrado algo que puede documentar esa transición. Ya lo han encontrado y ya próximamente, pues, habrá más sorpresas. Vamos a ver. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, ¿eh? Antes no se creía que existiese realmente un sitio físico y religioso asociado con esta tardía práctica del culto imperial. Así, no se sabía. Sí, porque esto es el culto imperial. Sabemos que con el cristianismo se acaba el culto imperial, pero este es Constantino, el que crea el que, el que crea esos decretos para darle, para darle al cristianismo licitud. ¿No? ¿Por qué? Porque el cristianismo justamente se contraponía al culto imperial, era contradictorio al culto imperial. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino da un decreto y los pone dentro de la ley a los cristianos, ¿no? Dentro de la ley. Y cuando lo hace, entonces ya no sería contrapuesto al culto imperial. Sin embargo, Constantino seguía facilitando el culto imperial. Le dice a los de Spelo, haz un templo a mis antepasados, que han sido, pues, emperadores. Yo soy el tercer emperador de esa generación dinástica. ¿No? Y después hace otra norma, ¿no? Otra, otro decreto y declara el cristianismo lícito. Lo declara dentro de la ley. Sí. Sí, claro, pues, sonaría contradictorio, ¿no? Porque una cosa, pero dentro del ambiente romano, pues que era tan pagano, había espacio para todos, ¿no? Entonces ya a Constantino no le molestaba que le encendieran una vela, la verdad. O sea, llega un punto en el cual el culto imperial deja de ser tan exclusivo, ¿no? Así lo puedo interpretar yo. Y ya no le importaba a Constantino que alguien le prenda o no le prenda una vela. Si le prenden, bien por ellos. Si no, le va y le viene. Eso es lo que quiere decir esto. Claro, sonaría contradictorio, pero para este momento, cuando ya está todo está decadente, entonces ya como que le llega, ¿no? Ya no estamos para hacernos los duros, para hacernos los intransigentes. Ya no estamos para eso. Entonces, eso es lo que pasa en este momento. Entonces, las cosas no cambian de la noche a la mañana. ¿Mm?
Antes no se creía que existiese realmente un sitio físico y religioso asociado con esta tardía práctica del culto imperial. Pero gracias a la inscripción y su referencia a un templo, Espelo ofrecía una oportunidad muy tentadora para un descubrimiento importante relacionado con este culto imperial bajo un gobernante cristiano. Era un gobernante cristiano que también no le molestaba que le prendan una vela, como si fuera un santo o algo así, como si fuera una deidad. No No solamente él, sino todos sus antepasados de la dinastía. Acá podemos ver un mapa, acá está Constancio. Constancio Cloro es el antepasado de Constantino, durante la Tretarquía romana. Ese es Constancio Cloro, es el antepasado de Constantino. ¿No ves? Aquí, ahí es donde empieza a la familia Flavia a empezar a ennoblecerse, a tomar el poder. ¿No? Aquí está. Constancio pues estaba en la Galia y la Britania, ¿no? Maximiano estaba en Italia, Hispania y África. Galerio, el Oriente y Egipto. Y Diocleciano, los Balcanes, ¿no? Los Balcanes y la Dalmacia y la Panonia. ¿Ves? Ahí está. Esa era la tetrarquía. ¿No? Y ese Constancio es el, como te digo, ese Constancio que está ahí, diciendo prefecturas de Constancio, ese es Constancio Cloro, es el abuelo. Y ya, bueno, entonces acá, o el padre, pero es el abuelo, creo que es el abuelo. Vamos a ver, mm, acá está acá está el mapa, aquí está el otro mapa, ¿ves? Acá está el otro mapa, Constantino, aquí está Constancio, Maximiliano, Galerio, Diocleciano. Ahí está Maximino, Magencio, y otra vez vino otra división, mira. Constantino, Magencio, Licinio, Maximino. Pues aquí, otra división. ¿Y qué sucede? Se pelean otra vez entre ellos y solamente queda Constantino. Así, se queda con todo. Todos se pelean y se matan entre sí. Y al final queda solamente Constantino y Constantino se queda con todo el paquete. Ah, bueno, con todo el paquete, o sea, con todo el imperio. Solamente queda uno. Pues esos eran sus antepasados divinos. Tras muchas semanas de trabajo y casi por casualidad, ¿no? El hallazgo se registró bajo un aparcamiento. Excavaron zonas que documentaron las paredes internas del edificio, convertido en la mayor prueba del culto imperial tanto en la península itálica del siglo IV como en los territorios del Imperio Romano tardío. Todavía se seguía adorando al emperador con el carácter de divino, no solamente a él, sino a toda su familia. Eran divinos. Hay evidencias en otros lugares del mundo romano de que los gobernantes cristianos apoyaban el culto imperial. Los paganos adoraban a los dioses en sus templos en el siglo IV, pero todos esos hallazgos han sido pequeños e intrascendentes. Sabemos que los cristianos apoyaban el culto imperial, aunque sin conocer dónde sucedió. O sea, apoyaban ese culto, pero no se sabe dónde, ¿verdad? Dónde ejercían el culto imperial mientras seguían siendo cristianos, porque una cosa contradice a la otra, ¿eh? O sea, un cristiano no le prendería velas pues a Constantino, por más que Constantino fuese el emperador cristiano. ¿Por qué? Porque aquí Constantino bien claro dice, mis antepasados divinos, hagan un templo a mis antepasados divinos y ya no tienen que viajar 100 kilómetros a la otra ciudad a rendir su tributo al templo, porque van a tener el templo en su propia ciudad, en su propio pueblo. Ya no van a tener que viajar al templo de que está a 100 kilómetros, siempre y cuando el templo esté dedicado a mis antepasados y coloca bien claro, divinos. ¿Te das cuenta? O sea, la pregunta es ¿cuántos cristianos le prendían una vela a a su templo de Constantino? El templo de Spelo une estos dos hitos, el mundo pagano y el cristiano, y se erige en el más importante del mundo mediterráneo para estudiar este fenómeno. Ahora bien, si bien Constantino el Grande fue el primer emperador romano en convertirse al, al cristianismo, tuvieron que pasar casi 7 décadas para que esta religión fuese la oficial del imperio.
ya bajo el reinado de Teodosio, el último emperador también de esa dinastía de Constantino, que tuvo, que tuvo al imperio unificado bajo su mando. Después se divide con Teodosio. Con Teodosio se divide ya, Oriente, Occidente, y ya pasa lo que ya conocemos. Bueno, estos cambios sociales pues se produjeron muy lentamente. ¿Por qué? Porque el templo era para recaudar recursos. Este edificio, de una manera muy radical por sí mismo, muestra el poder de las tradiciones paganas que habían estado vigentes durante siglos antes del surgimiento del cristianismo y de cómo los emperadores romanos continuaron negociando sus propios valores, esperanzas y sueños para el futuro del imperio sin derribar ni enterrar el pasado, pero recaudando plata en el presente. Así, así, recaudando en el presente. Bueno, cuando se trata de recaudar dinero, pues no, no chistó Constantino, no se amilanó Constantino, no se frenó Constantino a pedir que hagan un templo en su nombre, porque ahí también venía la plata, se ponía ahí el dinero, ¿no? Eso fue lo que pasó, por eso él pide un templo a su familia, ¿no? Y divina, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es divina, no, nadie va a creer el cuento, y nadie va a poner plata. Tiene que ser divino para que la gente ponga su dinero. Bueno, los cambios culturales nunca son tan grandes como pensamos, que son cuando lo vivimos. Y hay muchas zonas grises entre las costumbres de la gente y la sociedad y la cultura en general. Que este templo esté dedicado a los antepasados divinos de Constantino como una forma de adorar al emperador en un mundo cada vez más cristiano es realmente extraño. ¿No? Es bastante extraño, claro, lo es, ¿no? Debemos tener en cuenta que el templo era un lugar donde se recaudaba dinero, era un banco. Y este dinero era para la familia real, la panaca, la familia real, de- la familia imperial de Constantino. O sea, es lógico que él diga eso, ¿no? O sea, el doble pensar, ¿no? El de gobernar para todos, no solamente para los cristianos, ¿no? Y mucho mejor si estos paganos le iban a prender una vela, ¿no? A él, a Constancio, ¿no? A Constancio, y de paso, pues iban a poner su billete como ofrenda, ¿no? O sea, iba a haber buena recaudación. Además, es más barato porque si viajan hasta Roma, van a tener que gastar mucho dinero para dar su ofrenda. Es mejor que no gasten mucho dinero y que ese dinero que van a gastar para dar su ofrenda lo coloquen ahí nomás, en el pueblito. Y ya viene alguien y se lo lleva, ¿no? Ajá, y así se gasta menos. Hay menos gastos tributarios, reducen los costos tributarios. Así. Este es un crismón, el crismón de Constantino. Ahí puedes ver la letra, el alfa, el alef y la omega. Ahí está, el alfa y el omega. Alef y omega, alfa y omega. El inicio y el fin. Es un crismón, es el símbolo del cristianismo primitivo, ¿no? Aquí. Vamos a ver, acá hay este es el arco, es un arco de Constantino. Aquí, aquí magnífico. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Dineverse, tiranos. Acá está Factio, hecho, hecho construido en temporales. Vamos a ver acá. Acá habla de esto, ¿no? Factione, no el tempore, ¿no? Hecho en el tiempo. Bueno, algo así dice. Está. Acá dice república, en vez de república dice república, o sea, así lo ven, ¿no? Rem es cosa pública, rem. Aunque en romano, en latín es res, cosa es res, pero aquí dicen rem, pública. Es Publi, publicam. Vamos a ver, creo que por aquí decía algo, de repente no lo encuentro. Acá está CPQR, ¿no? Ahí puedes ver el CPQR. El Senado Populusque Romanum, o Romanorum, creo. Senatus Populusque Romanorum. Ya. Este es el nombre oficial de Roma, del Estado romano.
el Senado y el pueblo de Roma. Ese es el nombre oficial. El nombre oficial no decía imperio, ellos no decían imperio romano, ¿eh? Por si acaso, ellos no decían imperio romano. Eso no. El imperator era una magistratura, por eso no existía la emperatriz aquí, no había emperatriz, porque era una magistratura, no era algo dominial ni patrimonial. Eso fue después. En la época medieval, con el feudalismo ya fue patrimonial el tema. Aquí no, aquí era una magistratura, era el imperator. Por eso no existía emperatriz. Por eso ahí dice el Senado y el pueblo de Roma. Ese es el nombre del Estado romano. No es el Imperio Romano. Ellos no decían Imperio Romano. Ellos decían el Senado y el pueblo de Roma. Así se llamaba su estado, su país. Y acá está, ¿no? Acá dice divinitatis. Acá está, divinitatis. Novo, distinto y divinitatis. Aquí está. Hay una alusión a la divinidad acá. De- Acá está, Constantino, ¿no? César, César, César. Ah, Caes es Caesar, Flavio, FL, ¿no? FL. Caesar Flavio Constantinum, Constantino Máximo. Constantino Máximo, acá pone PF y pone Augusto, CPQR. Augusto, el llamado, el querido por los dioses. Acá está. César Constantino Máximo Augusto, Senado y pueblo de Roma. Senado y pueblo de Roma. Dinastina, acá está, dúo de una dinastía dinastino, divinitatis. Acá en el arco dice que su dinastía es divina, es magnificente, así dice. Divina es una alusión, la tercera línea hace alusión a su dinastía divina. Es justamente lo que aparece en esa carta que acabas de mencionar, ¿no? O sea, hazme un templo a mi familia divina, a mis ancestros divinos, ¿no? Acá dice, justamente, y este arco, este muro que estás viendo acá tiene que ver con eso, ¿no? Él hablaba de su dinastía divina. Bueno, aquí está, esta es su moneda, esta es su moneda. Aquí está su moneda, y puedes ver acá el crismón arriba de su cabeza. ¿Eh? El crismón. Con el Digimon es P, sí, Cristo, ¿no? La P es la R, ¿no? P es la R. Así, la R. Y la X es la K. Crismón. Vamos a ver. De Cristo. Aquí está. Aquí está Constantino. Constantino, acá está. Aquí también está esa estrellita como de Malta. Acá lo puedes ver. Aquí. ¿No? Es una cruz. Una cruz tipo cruz de Malta estaba acá. De esta época de Constantino. ¿Ya? Y aquí tienes esto. ¿Ya? Este es ya, este es un pilar. Es como un obelisco en piedra egipcia. Es piedra púrpura, color de los nobles, color de los reyes, color púrpura. Es una piedra púrpura. Y aquí hubo un incendio y se quemó pues la piedra púrpura. Ya no se ve, ya no se ve ese color. No, por un incendio que hubo. Creo que fue por el 1700 por ahí. Un incendio. Pero la piedra de verdad era púrpura, ¿eh? Era bonito, ¿eh? Pero bueno, ya. Se quemó, pues se quemó. No sé cómo sabrá no sé qué tipo de incendio habrá habido porque no veo nada alrededor para que pueda quemarse, pero bueno. Pero dicen que ha habido un incendio. Un incendio. Y sucede que es una piedra egipcia púrpura. Ha hecho su propio monolito, su propio obelisco, columna, o como obelisco ahí Constantino. Sabemos que eso, y todavía egipcio, de piedra egipcia, ya dice bastante de ciertas invocaciones a ciertos poderes. Ya hemos hablado mucho también de esos obeliscos egipcios. Bueno, acá está el que tenía Constantino. Hay un podio ahí arriba, ¿m? Ahí, ya. Ahí encima de ese podio había una estatua. Era una estatua al dios Apolo. Constantino lo remodeló para que se vea como su cara.
Ya no era el dios Apolo, sino era él. ¿Qué más le convenía, no? Ahora voy a tener mi cara a los dioses, ¿no? Ahí está. Se le convenía pues ser cristiano, ¿no? Cambiaba la cara de los dioses por la de él. Entonces, había una cara de Apolo, una estatua con la cara de Apolo arriba en ese pedestal que forma esa columna. Entonces, él remodelaba las cosas, lo remodelaba. O sea, ya estaba ahí, pero lo remodelaba. Es como que una esfinge sea una cara de alguien, de algún tipo legendario, y venga un faraón y le ponga su cara a la esfinge. ¿No? Algo así sería. No sé si ha pasado en Egipto, ¿no? Sería algo así. Este es su columna de Constantino. Bueno, cuando muere Constantino, en el 337 después de Cristo, el imperio termina así como lo ves aquí. Este es el imperio. Así, aquí está. Aquí tienes el imperio, la muerte de Constantino el Grande. Lo divide entre Constantino II, lo divide entre Constante, Constanto, Constanzo II, Dalmacio II, Anibaliano. Creo que Constantino, Constanza y Constanzo eran sus hijos, ¿eh? Los otros, Dalmacio y Anibaliano, no he escuchado mucho de ellos, no he escuchado de ellos nada. Bueno, pero los tres primeros eran sus hijos, su dinastía era. Aquí estos son los territorios que estaban gobernando, ¿no? Y lo que está en Fucsia son los estados clientes que están sometidos, son una especie de estados vasallos. Acá lo puedes ver, ¿no? Aquí ya podemos entender qué estaba pasando con el imperio. O sea, tenemos los estados vasallos de Iberia y de Armenia, que son estados tapones de los sasánidas contra los persas. Y ya de la frontera persa, esta frontera que está en el Éufrates y el Tigris, frontera persa-romana, ya hemos hablado de esa frontera, que en verdad era una ruta comercial más que que un complejo defensivo. Era de eso también hemos hablado, de que de esta fronterita que hay acá, ajá, de esta frontera acá, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? O sea, esta era una zona defensiva, pero el estado tampón estaba más arriba, al norte. ¿No? Y acá podemos ver, ¿no? Esta es la Gotia, ¿no? Aquí están los visigodos, todos ellos, ¿no? Los godos están acá arriba. Ellos después van a abalanzarse sobre el imperio. Aquí están los sármatas. Los sármatas están acá. Los escitas, están los escitas, los sármatas, los hunos, los alanos. Acá están todos esos pueblos que después van a empezar a molestar en el imperio. Y aquí está la cuña, ¿no? Donde dice Alamania, ya, esa es la cuña. ¿Por qué? Porque aquí está el Friburgo, no es una llamada Friburgo, la Selva Negra, que justamente es un cerro por el cual, si tú miras al oriente, ves al Danubio. Si tú miras al norte o al occidente, ves el Rin, que son las dos fronteras del imperio. Se llama Friburgo esa zona. Las dos fronteras del imperio justamente tenían en común ese cerrito, ese monte, de una zona llamada Friburgo, la Selva Negra. Justo ese monte tenían en común esos dos ríos. Y ese era el lugar más vulnerable del imperio, porque los ríos eran anchos. No sé cómo serán, ahora, creo que también son anchos. Los ríos son profundos, esos ríos son profundos y tienen hasta medio kilómetro de ancho. Así que era un poco difícil de cruzar. Ah, sí, o sea, era la mejor frontera natural que puede haber. Solamente que ese cerrito donde nacían los ríos, ese era el problema. Ese era el problema, ese cerrito donde nacían. Ahí, por ahí podían pasar. Esa es la cuña donde dice Alamania. Aquí está, Alamania. ¿Ves? Fronteras, ¿no? Ese es el problema de aquí. Y aquí ya, por aquí empiezan a penetrar en el imperio. ¿Ya? Entonces, ya vimos lo que pasó, así que sabemos qué pasaba con Constantino, ¿no? También le gustaba la plata, así, y quería también un templo para recibir dinero, ¿no? Y en ese tiempo, la mejor forma de recibir dinero con un templo era que su familia sea la divina. Es así, pero eso significa que el cristianismo existía con o sin Constantino.
Constantino no fue determinante para que exista o no el cristianismo. El cristianismo iba a seguir sí o sí. ¿No? O sea, Constantino se podía bautizar y todo, pero el cristianismo iba a seguir. No dependía de Constantino. Constantino podía también hacer lo que quería, podía hacer sus cosas. Era el emperador, tenía sus licencias y creaba sus templos paganos y cuando creaba templos paganos lo hacía pues a beneficio de él, para recibir su plata. Recibir la plata de ahí, ¿no? Todavía no había esa situación del emperador que estaba por encima de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con las monarquías europeas? Los monarcas están por encima de estas falsas iglesias cristianas, ¿no? Ya, eso es lo que pasaba aquí. Así que ya entendemos el tema, ¿no? Entendemos el tema. No, no es ni tan blanco ni tan negro. O sea, bueno, entonces suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.